A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastres. Recuerden que en el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y para eso tenemos un lema, para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Saludos, Adelfo, saludos también a todos nuestros oyentes. En el programa de hoy trabajaremos para todos ustedes Andrés Plusca, quien se ocupará del control técnico de este espacio. Igualmente estará en la edición y el montaje Gerardo Montes. En la jefatura de programación tiene al frente a Marcolina Castillo. En tanto, en la dirección de la FM 100.9 se encuentra Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa nos apoya el doctor Alejandro Liñayo y en la asistencia de producción el profesor Iván Chacón. Estaremos como productores y moderadores, quienes habla Adelfo Solarte, CNP 8965. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Es bueno recordarles y aclararles que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo que nos brinda el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris. Estas instituciones reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Igualmente les recordamos que el programa al programa se puede acceder por varias vías, una de ellas pues, sintonizando todos los viernes de 4 a 5 de la tarde la señal de Éxitos 100.9 FM y allí nos escucha. También puede escucharnos por internet en cualquier lugar de Venezuela, del mundo, a través de la siguiente dirección, éxitos109fm.com.ve. El sonido viaja a través de la señal de internet y usted lo puede escuchar. También puede revisar los programas grabados en el portal del SIGIR, que se encuentra accediendo a la dirección www.sigir, se escribe con C, .org, se va a la sección novedades. Adelfo, y también pueden escribirnos a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org. Y así damos inicio hoy viernes 9 de diciembre al programa número 56 de Información a todo riesgo. Ciertamente, Nilsa, y nosotros hoy tenemos un programa que lo vamos a atar con una información, un hecho informativo que acaparó buena atención de los merideños recientemente y fue un foro que se celebró el pasado 24 de noviembre en el Teatro César Rengifo de la Universidad de los Andes, en el que se revisó la participación de la universidad dentro del tema de la gestión de riesgos de desastre. Ese foro tuvo como protagonista a un personaje que dentro de poquito lo vamos a presentar. Con los especialistas. Así es, con los especialistas tenemos como invitado al doctor Raúl Esteves, quien ya es altamente conocido. Lo hemos invitado para tratar el tema de las universidades como entes que fortalecen la gestión de riesgo. Y en ese sentido, el doctor Esteves es nuestro invitado porque precisamente fue el protagonista de ese foro realizado, como ya les hemos dicho, el pasado 24 de noviembre y que convocó el rectorado, el propio rector Mario Bonucci y las autoridades, pues convocaron para hacer esta revisión que los que estuvimos presentes allí pudimos escuchar y ver en palabras y en una presentación del doctor Esteves como una especie de arqueo que hizo él por todo lo que se está haciendo en la universidad, que no es poco, y él inició con una percepción sobre el tema de la gestión de riesgo. Bueno, el doctor Raúl Esteves, altamente conocido, es parte fundamental del SIGIR y es uno de los sismólogos más reconocidos, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Es no solamente eso, sino que también es un personaje referencial en el campo de la investigación, como físico que es, del tema de la gestión de riesgo. Todo eso. Soy el papá de Sumito. y él dice él que es el papá de Sumito Esteves, pues claro, Sumito que también un poco es, igual de famoso.
Vamos a decir que es igual de famoso que su mito. Su mito tiene su momento, ¿no? Bueno, el doctor, bienvenido, doctor Raúl Esteves. Vamos a iniciar con una reflexión, profesor. Como vimos que la universidad convocó a un auditorio completo de gente vinculada con el tema de la gestión de riesgo y convocó a la comunidad universitaria para hacerse como una revisión. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, vamos a comenzar primero. ¿Por qué la universidad le debe prestar atención a este tema de la gestión de riesgo? ¿De dónde surge esa vinculación? Bien, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Nilsa y Adelfo, por la invitación una vez más a hablar con nuestro público merideño. Efectivamente, la pregunta es muy pertinente de qué tienen que ver las universidades con este problema de la gestión de riesgo. Normalmente la pregunta parte, esa pregunta uno podría hacérsela a casi cualquier institución, o sea, ¿qué tiene que ver la 100.9 con la gestión de riesgo, o los periodistas como Adelfo con la gestión de riesgo, o un banco, una cosa de estas, ¿no? Porque siempre tenemos la idea de que la gestión de riesgo está asociada a la atención de un desastre. O sea, estamos preparados. Esa pregunta la entendemos como sinónimo de estamos preparados para enfrentar un desastre. La universidad está preparada para enfrentar un desastre. La 100.9 está preparada para enfrentar un desastre, ¿no? Entonces lo asociamos fundamentalmente a eso, ¿no? Y eso a su vez deviene de que no se logra, yo siento, entender, uno vive insistiendo, habrá que seguir insistiendo, morir en el intento, a entender bien en qué consiste la gestión de riesgo. Y se suele confundir con lo que se suele llamar también gestión, administración de desastres, Y eso nos lleva también a ver qué es un desastre. Porque tú, por ejemplo, en el comienzo del programa hablabas de que uno de los lemas es que no nos alcance el desastre. Pero es que podemos evitar el desastre, o sea, podemos evitar que nos alcance, que nos ocurra un desastre. También existe la creencia de que los desastres son inevitables. O sea, ¿cómo evita uno un terremoto? ¿Cómo evita uno un maremoto? Una cosa, un fenómeno de estos naturales, o el SIDA, o cualquier otra cosa. Bueno, los médicos y los sociales y los desastres sociales son probablemente un poquito, hay alguna idea que uno puede manejar un poco ese tipo de amenaza. Bueno, entonces eso tiene que ver con una reflexión que se ha hecho en torno al problema en los últimos 30, 40 años. En un comienzo se pensó que los desastres eran obra de Dios, pues es un castigo 1812, recordemos, ¿no? Todos los párrocos, ¿ves? Por portarse mal contra el rey y la iglesia, aquí los castigamos, ¿no? Y Sodoma y Gomorra y todos esos que fueron servidos por grandes desastres naturales, fue castigo divino. Y entonces, frente a esa alternativa, ¿qué podemos contra el Señor? Lo único que nos queda es prepararnos para recoger los muertos y los heridos y ver que podemos rezar, no, portarnos bien, redimirnos, ¿no? Que no está mal, de paso, ¿no? Entonces no estaría mal. Entonces, pero tenemos esa visión. Posteriormente comenzó a echársele la culpa. Eso sigue hasta el presente. O sea, tú hablas con mucha gente, por ejemplo, yo vivo en un medio semirural o paraurbano, como quieras llamarlo, en el Vallecito, y la mayor parte de las veces que he tratado de hacer campañas preventivas en el sector, la respuesta que suelo conseguir: profesor, mire, nosotros no queremos faltarle el respeto y tal, pero eso son cosas de Dios, o sea, ¿qué podemos nosotros aquí frente a esto, no? Y entonces, hasta un gobernador una vez me dijo eso, después hablando, que me dejó hablar mucho, me dijo: profesor, pero eso son cosas de Dios, ¿para qué? Después se le empezó a echar la culpa a la naturaleza, a pesar de que siguen. Cuando uno le preguntan quién es responsable de los 20, 30 mil personas que dicen que se murieron, fueron muchos menos. En la tragedia del Vargas, en la vaguada del Vargas, el fenómeno del niño. ¿A quién es responsable de los 40 niñitos que se murieron en la escuela que se cayó ahí durante el último terremoto en el 9? La falla del Pilar. Y esa responsabilidad frente a las tragedias nadie quiere asumirla, ¿no? Si un niñito se corta en la escuela con un vidrio, ¿quién es responsable de la...
el vidrio. El vidrio. El vidrio. Ni la dirección, ni el papá. Nada de eso, ¿no? Entonces, había básicamente la concepción, tanto en el primer caso como en el segundo, Dios o la naturaleza, que los desastres son inevitables. Son inevitables, y entonces ahí no nos queda otra que prepararnos para asumir nuestra cuota atendiendo el desastre. Pues entonces, ahí. en función de eso, ganaba peso la gestión del desastre. Del desastre. O el manejo del desastre. Ganaba, no, sigue ganando. La gente sigue manejando esta concepción, ¿ves? Del desastre. Y lo otro también que priva en la concepción de desastre, o la mala concepción que se tiene del desastre, es que es una gran emergencia. O sea que tenemos que prepararnos para una gran emergencia, dotando muy bien a los cuerpos de bomberos, preparándoles, aumentando el número de camas en un hospital y cosas de esas. Y justo antes del Vargas, Venezuela había recibido una dotación extraordinaria, sobre todo protección civil, de una dotación de española fundamentalmente, y unas super camionetas y todas estas cosas para atender cualquier desastre. Bueno, todos terminaron flotando en el mar Caribe, porque resulta que un desastre no es una gran emergencia, tiene una dinámica totalmente diferente. No lo podemos manejar como una gran emergencia. Si recordamos el Vargas, o sea, precisamente lo que define un desastre es un evento adverso de tal escala, de tal magnitud, que el Estado pierde capacidad de respuesta. O sea, los organismos que él tiene para la respuesta y los recursos que tiene resultan insuficientes y rebasan a la capacidad de respuesta del Estado. Eso es un desastre. Y por eso mismo todo lo que tú tengas no funciona. Claro, por su misma concepción parecía que había que pensar más bien en cómo evitar que un fenómeno como una lluvia intensa derive en desastres. Sí, exacto, porque entonces ahí estamos contra la espalda de la pared, pues decimos, mira, son inevitables, yo no puedo evitar las lluvias ni los volcanes, entonces ¿qué nos queda? Pero resulta que la cosa cambió radicalmente hace unos 20, 30 años, cuando se entendió que los desastres tenían por lo menos dos componentes importantes, dependían no solamente del fenómeno, es el fenómeno que los produce, o sea, el volcán, la vaguada, el terremoto, la lluvia, sino de nuestra predisposición a ser afectados por ese evento. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad. El fenómeno que te produce el desastre, responsable del desastre, eso se llama amenaza, es una amenaza. Hay amenazas naturales como esas que hemos mencionado, hay amenazas sociales, hay amenazas de otra índole, pues, biológicas. Entonces, pero una cosa es la amenaza contra la que es muy difícil luchar, y otra es nuestra predisposición a ser afectados, que es como tú decías, es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad la construimos nosotros, la sociedad y el hombre, al construir sus viviendas y todas sus obras de infraestructuras en espacios sin tomar en consideración las amenazas que actúan sobre ese espacio donde estás construyendo estas cosas. Entonces, la vulnerabilidad la construye el hombre y la sociedad, y sobre eso sí podemos actuar. Un maremoto que ocurre en un sitio totalmente deshabitado, donde no hay obras de infraestructura ni cosas económicas, no puede considerarse un desastre, ¿ves? O un gran evento, así un gran accidente, que el Estado pueda manejarlo tampoco. Inclusive uno de los terremotos más grandes, el quinto más grande que se ha registrado en la historia, que fue reciente en Chile, los dos grandes. Chile manejó eso como una gran emergencia y no hubo ayuda internacional ni nada. Para Chile eso no fue realmente, fue efectivamente un accidente muy notado, un evento muy desastroso, pero nunca llegó a ser. Manejar. Entonces, claro, esto lo vamos a tener que dejar porque la explicación va a ser un poquito extensa, porque estamos hablando con el profesor Raúl Esteves sobre por qué la universidad debe prestar atención a este tema y qué se está haciendo en el campo de la universidad. Entonces, bueno, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a seguir desmenuzando el concepto, cómo la universidad ha llegado, si es que ha llegado a comprender este tema cabalmente, la gestión integral de riesgos. La pausa. Hay hombres y mujeres voluntarios que exploran los rincones más recónditos de los Andes en busca de signos,
señales de movimientos del planeta. Ellos son el equipo que le da vida a Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. En Fundapris, hacemos de la investigación una herramienta preventiva. Bien, continuamos en información a todo riesgo a través de Éxitos 100.9. Hoy, viernes 2 de diciembre, en nuestro programa número 56, dicho sea de paso, y estamos hoy haciendo referencia al tema de la universidad, que la universidad como espacio para fortalecer la gestión de riesgo. Y esto tiene como asidero el reciente foro que se celebró el pasado 24 de noviembre en los espacios del Teatro César Rengifo de la Universidad de los Andes. Precisamente fue la Universidad de los Andes quien convocó a esta actividad y tuvo como ponente principal, luego se generó un pequeño debate allí, al doctor Raúl Esteves, quien explicó qué es lo que está haciendo en este momento, por qué el tema debe importar no solo a la universidad, sino a cualquier ente, pero en este caso, por supuesto, estamos haciendo ese énfasis y está haciendo la distinción básica de cómo debe evolucionar ese concepto de pasar a concebir solamente el desastre como cosa inevitable a hacer gestión de riesgos. Esa mecánica del cambio conceptual se ha producido en las universidades, se están por lo menos digiriendo ese concepto. Afortunadamente sí, y mucho. Inclusive antes de que se acuñara el término gestión de riesgo, venimos haciendo verdadera gestión de riesgo. Porque vamos de nuevo a cerrar lo que veníamos diciendo, que el problema es que si nosotros logramos manejar la vulnerabilidad, o sea, no construir vulnerabilidades, haciendo desarrollos y haciendo desarrollos en sitios en los cuales que no respetan las amenazas presentes en ese sitio, podemos evitar o reducir drásticamente. Eso se llama mitigación. Evitar es prevención, reducir el impacto significativamente es mitigación. Podemos reducir el impacto de los desastres. Entonces a nosotros, por un lado, tenemos que efectivamente estudiar la amenaza, porque para inclusive hacer reducción de vulnerabilidad tenemos que conocer al enemigo. Hay que saber cómo funciona un volcán, cuándo está a punto de hacer erupción, ¿ves? Hay que tratar, seguimos nosotros los sismólogos, el santo grial es hacer la predicción de terremotos. Ya casi se ha logrado la predicción, o sea, es muy difícil que una erupción volcánica nos agarre desprevenidos hoy en día. Hay que conocer las bacterias, los bichos, que las amenazas biológicas, cómo funcionan esos animales para poder evitar ser vulnerables. O sea, los huracanes, inclusive. Los huracanes también, con todos los satélites. No sé, hay que por un lado conocer la amenaza, pero sobre todo para poder trabajar en reducir, en no construir vulnerabilidad y reducirla. Lo que queda a nosotros como trabajo práctico de realización es reducir las vulnerabilidades que existen. Entonces, desde ese punto de vista, las universidades tienen un rol y el sector del conocimiento importantísimo. Pero no solamente las universidades, por eso también es importante entenderlo. En la construcción de vulnerabilidades interviene toda la sociedad, absolutamente toda la sociedad. Y a esto se le ha dado tanta importancia que las Naciones Unidas dedicaron el último decenio del anterior milenio, decidieron cerrar el milenio anterior con un decenio dedicado a la reducción de los desastres. Y Kofi Annan inclusive decía en su discurso de cierre que ningún proyecto podía ser de desarrollo, considerarse sostenible si no estaba en consideración tres aspectos. Uno, reducción de la pobreza. O sea, no puede haber un proyecto de desarrollo social sostenible mientras haya pobreza. Segundo, la preservación, la defensa del medio ambiente y del hábitat. No puede haber desarrollo sostenible si no logramos mantener un estado de sostenibilidad de las condiciones ambientales. Y tercero, una apropiada gestión de riesgo. Sin estudios de riesgo no puede haber, si no se toma en consideración el riesgo, no puede haber proyectos sostenibles. Y ese mismo decenio sacó una serie de conclusiones importantísimas de todas estas reflexiones que hicimos antes. Esas reflexiones no las inventé yo, sino que salieron de ese decenio en particular. El primero es que hay que insertar la gestión de riesgo en todos los entes de la sociedad. Todos somos vulnerables y sensibles tanto
somos vulnerables frente a las diferentes amenazas, como somos constructores de vulnerabilidad también. Tenemos responsabilidad. Segundo, desde ese punto de vista, hay que institucionalizar el riesgo, en el sentido de que hay que precisar cuáles son las acciones, funciones y responsabilidades de todos los entes de la sociedad y de todos los profesionales, porque las profesiones también están involucradas, y las personas. O sea, ¿cuál es tu responsabilidad como periodista y la de Nilsa como periodista frente al problema del riesgo, de los diferentes tipos de amenazas? ¿Qué me toca a mí qué le toca a un arquitecto? ¿Cuál es la responsabilidad de un ingeniero? ¿Cuál es la responsabilidad de un abogado? ¿Cuál es la responsabilidad de un médico? ¿Cuál es la responsabilidad de un educador? Y cuando hablo de responsabilidad, no es solamente hacer unos afichitos, es una cosa que puede influir definitivamente en la preservación de la vida. Cuando hablamos de los 40 niños que murieron en la escuela que colapsó, ahí cuando el terremoto de Cariaco en el 97, uno se pregunta, ¿realmente será la falla del pilar el responsable? ¿No será que el ingeniero que construyó esa edificación no la hizo resistente a los terremotos? ¿No será que el que dio el permiso en el Consejo Municipal no tomó en cuenta que la estaban montando prácticamente sobre la falla del pilar a esa escuela? ¿No será que la gran heroína de esa jornada, que fue Madeleine Guzmán, la maestra de ese salón? Ella no estaba en ese momento en el salón del terremoto, y cuando empezó a temblar, ella, que estaba afuera, corrió a buscar a sus muchachos y murió aplastada los trató de agarrar y sacarlos de la escuela. Salgan corriendo, vamos para afuera que está temblando, y murieron aplastados saliendo. Yo tengo una foto dramática del salón. En el salón, las vigas y la disposición del salón hizo, y eso pasa muchas veces, que todo el área de abajo del piso estuviera libre. O sea, el área entre los pupitres y abajo habían piedras y cosas, pero estaba libre. Si esa maestra, como le correspondía, hubiera sido instruida en qué tienen que hacer los niños, que siempre se recomienda que se metan debajo de la mesita o entre los pupitres y se cubran la cabeza, las partes más sensibles, o sea, con los brazos, que es las manos sobre la cabeza en posición fetal, con los brazos te cubres la cara y el plexo solar, esos 40 niños estarían vivos. Entonces, ¿no sería también responsabilidad de nuestra heroína, que ella desconocía estas cosas, el director de la escuela? Entonces, esa responsabilidad no es una responsabilidad sencilla, ¿entiendes? Ustedes como periodistas, ¿cómo manejan los medios? Ustedes pueden crear un pánico atroz o pueden instruir a la población como es debido. O sea, no es de nuevo informarse. Y así todo, la legislación, los legisladores. Ahorita acaba de aprobarse la ley de gestión de riesgos, después de un esfuerzo tremendo, y ahora es cuando hay que legislar. Porque esa responsabilidad que le corresponde a cada ente de la sociedad, a cada persona, inclusive a nosotros como individuos, tú eres responsable de lo que le pase a tus hijos en tu casa, y a tu esposa, y a tu familia, a tus padres. O sea, tú tienes la obligación, los bomberos y la protección civil no van a poder ver todas las casas. Tú tienes que agenciarte el conocimiento para averiguar si tu vivienda es segura, si está en un sitio seguro. Eso es tu responsabilidad. Y no es cualquier responsabilidad. Esa responsabilidad puede depender de la vida de tus hijos y la vida de tus padres, de tu familia. Entonces, toda esa responsabilidad, eso en las Naciones Unidas se decidió. Hay que precisar cuál es la responsabilidad. Los juristas tienen que hacer trabajo ahí, porque esa responsabilidad hay que llevarla a una instancia legal. La nueva gestión de riesgo, entre otras cosas, por un lado trata de garantizar la información pertinente a todos los entes que tienen que ver con esto y a las personas, porque mucha gente se esconde la información es por ahí, no la afloja. Entonces declara a la información pertinente como información de interés público, y eso obliga a que echen para afuera la información. Pero a su vez comienza a establecer responsabilidades civiles y penales con la gente que, sabiendo o así lo ignore, pero habiendo esa información, construye vulnerabilidad y es responsable ya.
no podemos seguir echándole la culpa ni al fenómeno al Niño ni a la falla del Pilar, sino al que dio el permiso, sabiendo que eso era una zona y que la falla del Pilar pasaba por ahí, al ingeniero que sabe que es una zona sísmica y que tiene que hacer una construcción, al maestro, van a tener responsabilidades civiles y penales, porque es muy chévere ser ¿cómo se llama? Alcalde y jefe ahí de la dirección de cosas de estas, por el poder y la cosa, pero que eso conlleva unas responsabilidades que en este país nadie se las exige a la gente. Esa gente es responsable, esa gente, el Estado es un ente que uno paga, que creó para que le resuelva los problemas, no para que le crea uno más problemas y se haga responsable de cosas de estas. Esa gente, cuando tú aceptas un trabajo de esos, un trabajo pagado por el país, tú aceptas unas responsabilidades con las que tienes que cumplir. Y alguien tiene que exigirle, y la legislación tiene que... Eso es trabajo para los abogados de nuevo, que no es cualquier cosa, su responsabilidad. Así. O sea, entonces las Naciones Unidas precisa eso. Hay que precisar la responsabilidad de cada profesional, de cada individuo en la sociedad. Tercero, uno era que hay que insertar la gestión de riesgo en todos los aspectos de la sociedad, entre ellos la universidad. Hay que precisar la responsabilidad de cada ente, entre ellos cuál es la responsabilidad de la misión de la universidad frente a la gestión de riesgo. Tercero, identificar los constructores de vulnerabilidades, porque la vulnerabilidad la construimos nosotros, el que hace una urbanización. Mira, lo que pasó en el Vargas se sabe desde 1780-90. Hay una carta ahí de un cura de la época, de un padre de la época, donde alerta que no deben construirse casas ahí por todas esas quebradas que sin embargo, volvió la última, han habido 11 episodios registrados de fenómenos como el Vargas. El último fue en 1950, están los mapas, se sabía dónde podían pasar las cosas. Entonces no puede ser que se les siga permisando construir en esos sitios que están ahí. Esas responsabilidades hay que cobrarlas. La universidad dentro de todo esto también tiene sus responsabilidades. Entonces nuestra pregunta ahorita, lo que sigue es cuál es esa responsabilidad de la universidad y lo estamos haciendo o no, pero hay que entenderlo dentro de estas ópticas. Así es, profesor, vamos a pedirle entonces nos permita hacer una breve pausa para identificar y cuando regresemos seguimos en esta disertación, hoy como invitado el doctor Raúl Esteves, conversando sobre las universidades fortalecen la gestión de riesgos. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, FundaPRIS, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres, luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Y continuamos en Información a todo riesgo, hoy poniendo el acento en las universidades NILSA. Y claro, el profesor Raúl ha hecho una disertación que nos pone ante la necesidad de ver a la universidad como, digamos, como parte fundamental de cualquier política de gestión de riesgo. Y en ese sentido, pues hay que especificar más cómo debe ser eso. Sí, él antes de ir a identificar, él tomaba en cuenta algo bien importante, que era la misión de la universidad dentro de todo este tema de la gestión de riesgo. Entonces la pregunta es esa, ¿cuál es la misión, tomando en cuenta el papel global de las universidades en el país sobre el tema de la gestión de riesgo, profesor? Perfecto, sí. Aquí también hay yo creo que hay una concepción equivocada acerca de la misión dentro de la misma universidad. Inclusive a la universidad se le iba acusando de que no ayuda a resolver los problemas del país, y eso es realmente es injusto decir eso. Es no solamente injusto, no es verdad, porque primero que no es esa la función de la universidad, esa es la función del Estado. El Estado se creó para resolver los problemas del país. La universidad, la misión en general de la universidad es, por un lado, producir conocimiento, la producción de conocimiento, la investigación. Pues, está bien que una buena parte de ese conocimiento sea pertinente a los problemas del país. O sea, tome en consideración los problemas del país y contribuya de alguna manera a la solución de los problemas del país. Eso es cierto y ese llamado de atención está bien. No todo el conocimiento tiene que ser así, porque la universidad, antes de hacer conocimiento pertinente, lo que hagamos tiene que ser bueno. O sea, hay tres áreas de acción de la universidad. La investigación, que es la producción de conocimiento, sobre todo de conocimiento nuevo. La docencia, que es la formación, en el caso de la universidad, de profesionales competentes.
Y tercero, la extensión, que es un poco su proyección social. Ahora, yo siempre lo pongo en ese orden. Acá siempre se habla de docencia, investigación, extensión. Yo pongo la investigación primero. Porque antes que pertinente, lo que se haga tiene que ser bueno. Para nada nos sirve una cosa pertinente que tiene el nombre apoyo al problema, a la alimentación, si lo que hacemos es basura, es malo. Y lo único que nos garantiza que vamos a tener un conocimiento de calidad y de frontera es la investigación. Porque además los problemas, sobre todo el subdesarrollo, son terribles y requieren de muchísima competencia para resolverlo, de soluciones creativas, y eso se puede hacer con conocimiento nuevo, con ideas nuevas. Entonces la investigación no toda tiene que ser pertinente, hay que dejar un espacio importante para la investigación básica, fundamental, que nos va a producir nuevos elementos para resolver inclusive los problemas Y en el caso prácticos. de la universidad, si lo tomamos como ejemplo para que usted nos aterrice esos 3 segmentos de Sí. el tema de la investigación, de la docencia y de la extensión. Entonces, en el caso de la gestión de riesgo, se trata de producir conocimiento que ayude a la reducción, a dos cosas dijimos, a la caracterización y el estudio de las amenazas presentes. Tenemos que saber cuáles son las amenazas. En el caso de Venezuela hay muchísimas amenazas, pero las más importantes dentro de las amenazas ambientales naturales son los terremotos, los movimientos en masa, los desastres que llaman hidrometeorológicos, aunque a mis amigos climatólogos no les gusta ese término. Hay problemas hidráulicos, o sea, esas crecidas torrenciales de río, y hay problemas de clima, lluvia, temperatura, fríos y tal, ¿no? Si quisiéramos agruparlos por costumbres, pues los problemas hidrometeorológicos y sobre todo esas crecidas torrenciales que se dan como en el Varga, que se han dado aquí en los Andes, es otra es los movimientos en masa del terreno, los de grandes derrumbes, deslizamientos, y Venezuela también se ha visto afectada, aunque en mucho menor escala, por otros fenómenos como maremotos, no muy intensos, pero sí han habido maremotos, sobre todo hacia la parte oriental del país, y huracanes también. Hemos recibido algunos coletazos de huracanes. Esas son las más críticas. Normalmente trabajamos con 3, que son terremotos, movimientos de masa y problemas hidrometeorológicos, digamos, de lluvia y tal, ¿no? Hay otras amenazas, les explicaba, amenazas biológicas, médicas, sociales, tecnológicas y tal. Entonces, por un lado, la universidad tiene que producir conocimiento para conocer de cerca a todas las amenazas que afectan el país, y por qué no, también en otras cosas, para conocer la naturaleza en general de otras amenazas. Eso es una de las cosas. La otra cosa importantísima, y ya que se siente más práctica, tiene que generar competencia para reducir las vulnerabilidades construidas, que esto es lo que podemos actuar. Inclusive el estudio de las amenazas es importante para poder diseñar, reducir vulnerabilidades. Yo siempre hago el parangón porque es fácil entenderlo con la situación médica. Si nosotros tenemos una amenaza de cólera, tenemos que estudiar el cólera como enfermedad, la amenaza, para poder mitigar, para poder reducir nuestra predisposición a ser afectados. Que la medida más importante para reducir vulnerabilidad es vacunarnos. Para crear esa vacuna tenemos que estudiar la amenaza, el cólera. Lo mismo pasa con los terremotos, cuando estudiamos el terremoto, la naturaleza, dónde tiembla, cuáles son las fallas que se generan, para entonces evitar construir vulnerabilidades, no construir como se hizo con esta escuela sobre fallas activas que uno conoce, conocer el nivel de peligrosidad de las diferentes fallas, conocer con qué frecuencia se producen aproximadamente los terremotos en cada región, y entonces en consecuencia, por un lado, evitar construir vulnerabilidades y por otro lado, tratar de reducir las vulnerabilidades que existen. Y eso es importantísimo entender, que está asociado al siguiente paso, que es la formación de personal. En los países más serios que atacan este problema, eso está resuelto simple y llanamente con definir una buena práctica, lo que llaman buena práctica profesional. Muchas veces cuando uno trae aquí algunos japoneses o norteamericanos de California y tal, no entienden por qué nosotros tenemos tanto lío con las vulnerabilidades, porque para ellos es la práctica cotidiana ellos no entienden que un ingeniero no construya
edificios antisísmicos. No entiende que un consejo municipal dé permiso para construir unas, pero bueno, aquí esta zona, bueno, ¿y por qué dieron el permiso? O sea, ellos no lo entienden. Para nosotros es un problema que tenemos una institucionalidad que lo resuelva. Se trata simplemente de lograr un profesional competente y que incorpore todos estos conocimientos, todo lo que hay que hacer, que se sabe cómo reducir la vulnerabilidad, se sabe cómo hacer construcciones sismorresistentes, se sabe dónde debe y dónde no debe construirse. Eso al hacer los mapeos de las amenazas y todo este tipo de cosas. Y eso tiene que ser la práctica cotidiana de un médico, de un abogado, de una persona de medio. Eso que estás haciendo tú, Adelfo y Nilsa, de estudiar cómo les llega a usted el problema de la gestión de riesgo, tiene que convertirse en práctica cotidiana y tiene que enseñarse en las escuelas de medios, el profesional. Entonces la universidad tiene que formar profesionales que incorporen dentro de su buena práctica todas estas acciones que evitan la construcción y reducen. El mundo universitario, ¿hay disponibilidad en torno a eso, esa perfección de formar un profesional? Sí, señor, no solamente, sino que como te venía, se viene haciendo un trabajo. La Universidad de los Andes, a nivel latinoamericano, es probablemente una de las universidades que más ha hecho en ese campo. Inclusive antes que estas reflexiones se hicieran, ya por intuición se venía haciendo esta cosa. Aquí desde que se creó en los años 50, tenemos más de 50 años haciendo el Instituto de Geografía, que es el único que gradúa profesionales en geografía física. Prácticamente todo lo que se hace en geografía física, que es la geomorfología, el estudio de las geoformas, lo que pasa en la superficie de la Tierra, los procesos naturales, la climatología y la hidrología, todo es pertinente a la gestión de riesgo, porque lo principal que ellos hacen es la caracterización de esas amenazas. Existen decenas de mapas donde está mapeado las zonas más o menos peligrosas en cuanto a hidrología. Todo lo que pasó en el Mocotí en el 2005, unos 4 o 5 años antes, el profesor Carlos Ferrer, Marbella Dugarte, Jaime Lafalle, ya habían mapeado todo lo que iba a pasar. Y así ha existido para prácticamente todas las cuencas hidrográficas, que es la unidad por excelencia de trabajo del Instituto de Geografía, vienen haciendo eso hace 50 años. Igual los ingenieros han hecho lo propio con la parte estructural. Han hecho, vienen trabajando también, Venezuela es pionera, aquí la Universidad de los Andes es pionera en Venezuela de estudios de antisísmicos y previsivos, de prevención. El primer código, el primer asomo de construcción antisísmica se elaboró, lo elaboró el doctor William Lobo Quintero aquí en la Universidad de los Andes, y fue el que motivó el Código Nacional, el que propició el código, y te estoy hablando de hace 30, 40 años más o menos. Ya también desde hace ya más de 10 años o más de una decena de años, la materia ingeniería sismorresistente está incluida como materia regular del pensum de ingeniería. La cantidad de trabajos de tesis, las evaluaciones que se han hecho en ingeniería, desde ingeniería y de Fundapris, casi todas las edificaciones estratégicas de la ciudad frente a la eventualidad de una amenaza sísmica están evaluadas. Bueno, existe una evaluación primaria, pero que no es elemental. El hospital son como 3 volúmenes de la evaluación del hospital. O sea que la universidad, lo estás diciendo, ha hecho su parte en lo que tiene que ver con investigación, con formación profesional. Y entonces hay una parte que normalmente es donde vienen los cuestionadores a decir, bueno, pero en la parte de extensión de comunicación, muchísimo. Bueno, pero esa parte es la que vamos a conversar cuando vengamos de esta pausa, para que vengamos y vamos a tener unos últimos minutos en la última parte del programa para que el profesor entonces nos explique si esa misión. Pero hasta ahora pues queda claro que ha habido un aporte enorme al conocimiento, a la comprensión de las amenazas, a la comprensión de los fenómenos y a la formación profesional por parte de las universidades. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Segmento final en información a todo riesgo. Hoy viernes dedicamos el programa a conversar con el doctor Raúl Esteves,
reconocido sismólogo, físico, profesor universitario, investigador. ¿Quién ha tenido, digamos, por estos días la responsabilidad por parte de la universidad de hacer como, digamos, esa revisión de lo que está haciendo? Y él, bueno, va a dedicar estos últimos minutos para reiterar uno que bueno, que la universidad como que, Nilsa, ¿verdad? Sí. Se ha hecho su parte. Ha hecho su parte, y entonces, pues la pregunta es si ha hecho toda esa parte. ¿Cuál es el problema entonces, como usted mismo lo dijo? Sí. Para cerrar solamente decía, o sea, en caracterización de la amenaza, el Instituto de Geografía, el Laboratorio de Geofísica de la Universidad de los Andes, la Escuela de Geología, son instituciones que desde hace 30, en algunos casos 50 años, ya vienen haciendo esta caracterización con mapas y todos perfectamente utilizables ya para la hora de hacer un plan de ordenamiento territorial. Después, en formación de personal, no solamente se ha incluido esta materia en varias facultades, como ingeniería, como en ciencias, como en arquitectura, como en varios sitios, sino que además tenemos el primer posgrado en gestión de riesgo en Latinoamérica, la primera maestría que se hace en Latinoamérica. La maestría está ya, no está totalmente finiquitada en el CNU, pero ya está evaluada y todo, ya le faltan unas 2 o 3 firmas, ya se han comenzado a dictar algunos cursos de posgrado. Y además de la maestría, que está dirigida a profesionales de diferentes perfiles, estamos montando 4 diplomados, carreras cortas, sobre todo para profesionales en ejercicio, porque la idea es ayudar a la gente a entender su responsabilidad. De ahí que hay todos estos profesionales metidos. Entonces, existe un diplomado en educación que pretende trabajar con los educadores, sobre todo en ejercicio, para que sepan qué me corresponde a mí como maestro, como profesor. Existe un diplomado para ingenieros, que es los que están con la construcción de nuevo, los que están empleados en todas esas oficinas públicas asociadas a la construcción. Un diplomado para arquitectos, en gestión de riesgo para arquitectos. En el caso de ingeniería, arquitectura está clarísimo, que es importantísimo. Y finalmente un diplomado en que están involucrados ustedes dos, son parte de los gestores de ese diplomado, Adelso y Nilsa, que es un diplomado para comunicadores sociales. Sí, que se está haciendo, por cierto, a través de, en este caso, de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Cecilio Acosta, eso es importante. De la única del Zulia, y bueno, eso va... Sí, yo lo meto dentro de la universidad porque prácticamente casi todas estas iniciativas nacieron desde la Universidad de los Andes. Bueno, y tu pregunta es importantísima. O sea, sí, y me decía Adelfo también, ¿y qué pasa con la extensión? Bueno, Fundapris tiene ya más de 30 años, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, que lo que hace es básicamente extensión, asesorar al Estado y a la comunidad. Nos llega gente, mira que mi edificio, que hay una grieta aquí, una casa, que se cayó el cerro, tal vialidad. Eso lo viene haciendo la universidad. A través de Fundapris actúa a la gente de geología, de Instituto de Geografía, la gente de geofísica, y más recientemente SIGIR, que aunque no es una institución universitaria, surgió también de la universidad, y prácticamente, a excepción, yo creo que Alejandro Liñayo, que es nuestro líder ahí en todas estas cosas, y que da clases en la universidad, no es profesor universitario, pero da clases y dirige tesis en la universidad. Todo el resto de la gente del SIGIR es gente vinculada a casi toda la universidad. Ahora, hay una pregunta importantísima. Bueno, si tenemos todo este material hace 40 o 50 años, ¿por qué se dice que Mérida no está preparada o el país no está preparado en caso de un desastre? Porque, repito, nosotros producimos conocimiento y profesionales idóneos, pero el que tiene que utilizar ese conocimiento y esos profesionales idóneos es el Estado. Sí. Mientras todas estas iniciativas no se conviertan en políticas públicas, aquí lo que estamos es produciendo papel para archivos. ¿Entiendes? Mientras el Estado siga privilegiando la lealtad política sobre la competencia académica, estamos fritos. O sea, la competencia más importante de un funcionario público que tiene bajo su responsabilidad un desarrollo, da la permisología y un montón de cosas, el requisito de competencia más importante es un carnet. Es un carnet de partido. Después, si sabe de eso, eso pasa. Mientras eso pase, estamos fritos. Porque inclusive esa misma gente, con la mejor buena voluntad, en muchos casos, no tiene la competencia para utilizar el conocimiento que se está produciendo en la universidad. Y los profesionales que estamos produciendo, los mejores, los que están desempleados, se van para el demonio. Entonces vaya paradoja, ¿no? Que entonces la universidad... La universidad ha cumplido su papel, ha cumplido con su responsabilidad, está haciendo lo que tiene que hacer, por lo menos la nuestra, y realmente en una gran escala.
El rollo es el Estado que nos quiere indilgar a nosotros, rodar la responsabilidad y decir, ustedes no están ayudando, porque mira lo que pasó. Si pasa algo malo, entonces no es culpa de ellos que tenían que resolverlo, sino de la universidad y otros entes del país. Cuando históricamente, bueno, ha estado todo ese aporte. Es de verdad importante eso, bueno, eso que usted planteó, profesor, en el programa de hoy. Nos queda a todos de verdad para la reflexión, porque a veces uno también reproduce ese discurso crítico, a veces un poco, vamos a decirlo así, injusto y falso contra la universidad como concepto de productora de conocimiento. Ya sabemos, por todo lo que usted nos ha planteado, que la universidad ciertamente, las universidades fortalecen, como titulamos el programa de hoy, la gestión de riesgo. Así que les agradecemos mucho al doctor Raúl Esteves una vez más por su generosidad en acompañarnos en el espacio, y ya con esto pues tenemos que estarnos despidiendo porque el tiempo pues nos comió. Les recordamos que parte de lo que conversamos con el doctor Raúl Esteves aparecerá el próximo lunes en la página impresa de Información a Todo Riesgo, en este caso en el Diario de los Andes. Así es, Adelfo, y también para opinar sobre estos programas y darnos sus opiniones sobre lo que aquí hablamos, pueden escribirnos a nuestro correo a todosriesgo@sigir.org. Y bueno, recordarles que estuvimos trabajando con mucho gusto para todos ustedes en la parte técnica, del control técnico, Andrés Plusca. En la edición y montaje, Gerardo Montes. Como jefa de programación, Marcolina Castillos. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa, el doctor Alejandro Linayo, y en la asistencia de producción, el profesor Iván Chacón. El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo, CIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Tuvimos el gusto de compartir hoy con ustedes, quien les habla, Adelfo Solarte, CNP 8965. Y Nils Agulfo con el CNP 6779. Recuerden que hacemos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Nos vemos y nos escuchamos en próxima ocasión.